Bienvenidos de nuevo a su canal de chismecito favorito, el lugar donde desmenuzamos cada mirada, cada suspiro y cada pequeñísimo gesto de nuestras parejas favoritas de la televisión. Espero que estén listos para un nuevo episodio cargado de drama, pasión y sobre todo muchísimo amor. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Serkan Bolat y la encantadora Özge Gürel. Si hablamos de esa química que traspasa la pantalla, esa tensión palpable que nos mantiene al borde del asiento y por supuesto, ese romance inesperado del que tanto se habla. ¿Será que el frío arquitecto finalmente ha caído rendido ante los encantos de nuestra querida Eda? ¿O será que Özge ha logrado derribar las murallas que Serkan ha construido alrededor de su corazón? Prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada escena, cada entrevista y por supuesto, cada pequeño indicio que nos pueda dar una pista sobre este romance que está dando tanto de qué hablar. Así que relájense, pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje lleno de emociones. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Vamos a empezar. Bueno, mis amores, para entender este supuesto romance inesperado entre Serkan y Özge, primero tenemos que remontarnos al inicio de su historia en la pantalla. Recordemos que Serkan Bolat es un hombre ambicioso, obsesionado con el trabajo y con una coraza impenetrable. Un robot prácticamente. Y luego tenemos a Özge, una joven soñadora, apasionada por la jardinería y con un espíritu libre que ilumina cualquier habitación. Un contraste total. Desde el principio, la relación entre ellos fue una mezcla explosiva de tensión, atracción y un poco de rencor, seamos honestos. Serkan, acostumbrado a tener el control de todo, se ve completamente desconcertado por la espontaneidad y la rebeldía de Özge. Y ella, a su vez, se siente atraída por la inteligencia y el magnetismo de Serkan, aunque le frustre su falta de emoción y su obsesión por el trabajo. Esa dinámica, mis amores, es oro puro para el drama televisivo, y nosotras lo sabemos. Pero, como bien sabemos, del odio al amor hay un paso muy pequeño. Y ese paso, mis amores, se ha visto reflejado en cada mirada, en cada roce accidental, en cada discusión acalorada que han protagonizado. ¿Recuerdan esa escena en la que Serkan rescata a Özge de un peligro? ¡Ay, Dios mío! La forma en la que la miraba, la preocupación en sus ojos. Eso no era solo actuación. Ahí, mis chismosos, vimos el inicio de algo más, algo que ni ellos mismos se esperaban. El héroe que rescata a la damisela en apuros, un cliché sí, pero un cliché que amamos. ¿Y qué me dicen de las miradas de Özge hacia Serkan? Ella, con su mirada dulce e inocente, siempre ha logrado ver más allá de la fachada fría y calculadora del arquitecto. Lo mira con una mezcla de admiración, cariño y sobre todo, una inmensa ternura. Esa mirada, mis amores, es la que ha logrado derretir poco a poco el corazón de Serkan. Esa mirada lo desarma, lo descoloca, lo hace vulnerable. Y a nosotras nos encanta verlo vulnerable. Pero no solo se trata de las miradas, también hay que prestar atención a los gestos. Pequeños detalles que revelan mucho más de lo que las palabras pueden decir. ¿Recuerdan esa vez que Serkan le regaló una flor a Özge? Sí, que él dijo que era por motivos profesionales, pero vamos, todos sabemos que había algo más detrás de ese gesto. Un simple florecimiento, un pequeño gesto que simboliza el nacimiento de algo más grande. No era solo una flor, era una declaración silenciosa. ¿Y qué me dicen de cuando Özge le preparaba té a Serkan cuando estaba estresado? Puro amor, mis amores, puro amor. Ella, con su paciencia y dedicación, intentaba calmar a esa bestia de la arquitectura. Un gesto de cuidado, de preocupación, que demuestra que ella veía en él algo más que un jefe, un socio o un simple conocido. Ahora, hablemos de las entrevistas. Sí, esas entrevistas en las que los actores intentan mantener la compostura y negar cualquier tipo de romance, pero donde sus ojos los delatan. ¿Han notado la forma en la que Serkan habla de Özge? Siempre con un tono de admiración y respeto, resaltando su talento y su profesionalismo. Como si estuviera orgulloso de ella, como si quisiera que el mundo supiera lo valiosa que es. Y Özge, por su parte, siempre tiene una sonrisa cálida cuando menciona a Serkan, como si estuviera hablando de alguien muy especial. Una sonrisa que ilumina su rostro, que refleja la alegría que siente al hablar de él. Una sonrisa que dice más que 1000 palabras. Y aquí es donde entramos al terreno del romance inesperado. Porque, seamos sinceros, nadie esperaba que Serkan Bolat,
el hombre de hielo, se enamorara de una mujer tan diferente a él. Pero el amor, mis amores, es así. Llega cuando menos lo esperas y te golpea con toda su fuerza. Y creo que eso es exactamente lo que le pasó a Serkan. Era la última persona que él se imaginaba que lo iba a desarmar. La mirada de Ozge, su sonrisa, su energía positiva, todo eso lo fue transformando poco a poco. Lo hizo cuestionarse sus prioridades, lo hizo ver el mundo de una manera diferente y sobre todo, lo hizo sentir cosas que nunca antes había experimentado. Y eso, mis amores, es amor verdadero. Ese amor que te cambia, que te transforma, que te hace ser una mejor persona. Pero no todo ha sido color de rosa. La relación entre Serkan y Ozge ha estado llena de obstáculos y desafíos. Los celos, las inseguridades, las diferencias de carácter, todo eso ha puesto a prueba su amor. Los celos del pasado, las inseguridades del futuro, las diferencias que los separan, todo eso ha servido para poner a prueba la fortaleza de su relación. Pero a pesar de todo, han logrado superar cada obstáculo y salir fortalecidos. Porque, mis amores, cuando el amor es verdadero, es capaz de superar cualquier barrera. Y ellos lo han demostrado con creces. Han luchado contra viento y marea para estar juntos. Y es que, mis amores, el amor verdadero no es fácil. Requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucha paciencia. Pero cuando encuentras a la persona correcta, vale la pena luchar por ese amor. Y creo que Serkan y Ozge han demostrado que están dispuestos a luchar por su relación, a pesar de todos los obstáculos que se les presenten. Porque saben que el amor que sienten el uno por el otro es lo más importante. Ahora, la pregunta del millón, ¿este romance es real o es solo una estrategia de marketing? Bueno, mis amores, esa es una pregunta difícil de responder. En el mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones se exageren o incluso se inventen para generar publicidad. Para mantener a los fans enganchados, para generar controversia, para aumentar el rating, las razones son muchas. Pero en el caso de Serkan y Ozge, creo que hay algo más. Algo que va más allá de la simple publicidad. Algo que se siente, que se ve, que se respira. Siento que la química entre ellos es auténtica. Veo una conexión real en sus miradas, en sus gestos, en la forma en la que se relacionan. Una conexión que no se puede fingir, que no se puede actuar. Una conexión que nace del corazón. Puede que haya una parte de estrategia de marketing, pero creo que también hay un sentimiento genuino entre ellos. Y eso, mis amores, es lo que nos tiene a todos tan enganchados a su historia. Es lo que nos hace creer en el amor, en la magia, en los finales felices. Y al final, ¿qué importa si es real o no? Lo importante es que nos hacen creer en el amor, que nos hacen soñar con un romance de película y que nos entretienen con su talento y su carisma. Nos transportan a un mundo de fantasía, donde todo es posible. Nos hacen olvidar nuestros problemas y nos permiten disfrutar de un momento de alegría. Y eso, mis amores, es suficiente para que los amemos y los apoyemos en todo lo que hagan. Para que sigamos sus carreras, para que veamos sus proyectos y para que sigamos chismoseando sobre sus vidas. Porque al final, somos fans y nos encanta saber todo sobre ellos. En resumen, hemos explorado el posible romance entre Serkan y Ozge, analizando sus miradas, sus gestos, sus entrevistas y la química innegable que comparten en pantalla. Vimos cómo la personalidad opuesta de Serkan y Ozge creó una atracción intensa y cómo la dulce mirada de Ozge logró derretir el frío corazón de Serkan. También hablamos de los obstáculos y desafíos que han enfrentado, y la pregunta de si este romance es real o solo una estrategia de marketing. Pero sobre todo hemos hablado del amor, de la pasión, del drama y del chisme, que es lo que nos gusta a nosotras. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que podrían indicar un romance real. Primero está la duración de la serie. Cuando dos actores trabajan juntos durante un largo periodo de tiempo, la línea entre la realidad y la ficción puede volverse borrosa. Comparten tantas horas juntos, que es natural que se forme un vínculo, ya sea de amistad o algo más. Segundo, están las escenas íntimas. Interpretar escenas de amor puede ser incómodo, pero también puede ser una oportunidad para que los actores se conecten a un nivel más profundo. Cuando hay química real, esas escenas pueden ser aún más intensas y convincentes. Tercero, está la química fuera de la pantalla. Si bien los actores pueden fingir química en la pantalla, es más difícil ocultar la falta de química en las entrevistas y eventos públicos.
Si Serkan y Ozge se ven cómodos y felices juntos fuera de la pantalla, es una buena señal de que hay algo más entre ellos. Por supuesto, también hay que considerar la posibilidad de que todo sea un montaje. Los actores pueden estar fingiendo un romance para generar publicidad, o los medios de comunicación pueden estar exagerando la situación para vender más revistas. Pero incluso si es así, no podemos negar que la química entre Serkan y Ozge es innegable. Y al final del día, eso es lo que importa. Nos hacen creer en el amor, nos hacen soñar con un romance de película y nos entretienen con su talento y su carisma. Y eso es suficiente para que los amemos y los apoyemos en todo lo que hagan. Bueno, mis amores, llegamos al final de este chismecito. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que todo esto es solo una opinión basada en lo que hemos visto y escuchado. La verdad solo la saben Serkan y Ozge, pero mientras tanto podemos seguir soñando con su romance y disfrutando de su talento en la pantalla. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Serkan y Ozge son la pareja perfecta? ¿O creen que todo es un montaje? Quiero saber sus teorías. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Serkan y Ozge y por supuesto, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.